Voy a ser súper honesto contigo. Yo también, en un momento de mi vida, por más que tenía un gran proyecto, un muy buen puesto, una mujer hermosa, un montón de amigos, aún así en mi corazón había un vacío que no había nada que lo llene. Por más que había, es verdad, sufrido mucho de niño y adolescente, problemas con mis padres, bancarrotas familiares, temas con la casa, muertes, enfermedades, llegó un momento en el que la vida dijo, toca disfrutar. Y entonces me entregué por completo al disfrute. A pesar de que trabajaba y estaba súper enfocado en mi proyecto, en mi trabajo, viajaba, disfrutaba, pero eso me llevó a un extremo de querer vivir y vivir con todo mi ser, en entrega total. Entonces pensé que no había ningún problema, había que vivir la vida con total entrega. Entonces sí, empecé a drogarme, empecé a abusar del alcohol, incluso de la lujuria, de las mujeres. Y todo eso me llevó a un punto en el que por más que estaba rodeado de estímulos, mi alma estaba gritando en silencio, mi corazón estaba vacío. Por más que estaba rodeado de gente en festivales, fiestas, en proyectos, en trabajo, había una abundancia, incluso compañía femenina o amistades familiares, había un vacío en mi interior. Y no había nada externo que lo estaba pudiendo callar, llenar, satisfacer, armonizar. Incluso cuando empecé a sumergirme en mi propia espiritualidad, porque primero, como muchos de nosotros, atravesé la falsa espiritualidad New Age, porque al no encajar en ninguna de las religiones tradicionales, empecé a indagar por mí mismo. Entonces aprendí de muchas prácticas que al fin y al cabo satisfacen al ego, satisfacen al yo. Visualizaciones, poder de la atracción, conectar con seres de luz, meditaciones angélicas, ¿no? Poder manifestar. Y me he dado cuenta de que todo eso, lo único que hacía era llevarme a manifestar mis deseos, mis deseos, mis deseos. Entonces empecé a preguntarme, ¿por qué? Uno de los grandes problemas fue que esos deseos se cumplían. Pero al cumplirse, se cumplían en el lado oscuro. Lujuria, drogas, alcohol. Y entonces, por más que obtenía la consecución, el logro de esos deseos, no obtenía la paz que yo deseaba encontrar. Entonces dije, voy a sumergirme en los textos sagrados, no voy a rehuirlo. Ya me cansé de escuchar a mi madre, a mi padre, al sacerdote del pueblo, o lo que me tenga que decir el imán o el rabí. No, quiero yo mismo profundizar en la palabra de Dios. Me dicen que este libro tiene la palabra de Dios. Entonces, quiero yo mismo estar expuesto a la palabra de Dios. Porque, como cualquier persona de este planeta, escuché la existencia de Dios. Pero no me hacía coherencia las religiones tradicionales. Ya les dije, pasé por el New Age y al final obtuve muchos deseos satisfechos, pero nada de paz. Entonces volví a la esencia y dije, si en este libro está la palabra de Dios, la quiero encontrar. Ahora, ¿qué encontré? La palabra de Dios. Antes lo que encontré fue primero un montón de crónicas y bitácoras de pueblos antiguos que no necesariamente parecían el amor o la palabra de Dios. Pero al sumergirme ahí, específicamente en la Biblia, luego en el Bhagavad Gita, en los Upanishads, incluso en el Corán, empecé a encontrar perlas. Era como un arqueólogo que estaba en una montaña de tierra y poco a poco limpiaba la tierra de todas las palabras que incluso pueden estar de sobra o de más, y empezaba a encontrar la esencia. Porque llega un punto en el que tú puedes negar el poder de todo el Creador, que se manifiesta en la creación. Puedes dudar, puedes negar, puedes dudar, o puedes empezar a aceptar. Si lo empiezas a aceptar,
puedes hacerlo de forma tibia. Bueno, sí, puede que sí. O empiezas a decir, no, ya no solamente es que me dicen que Dios está ahí, sino ahora yo voy a ir en su encuentro. Voy a ir en su encuentro. Si Dios es el creador de todo el universo, quiero ir a su encuentro. Entonces, cuando tomé esa decisión, empecé a andar con la vida de la mano. Empecé a ir por un camino que me empezó a llevar por muchas manifestaciones de la vida. Y en donde empecé a encontrar, ya no a buscar, a encontrar. Porque mis ojos de pronto empezaron a estar listos para ver. Y empecé a encontrar. También me volví a perder. Y volví a encontrar. Y me perdía y encontraba y me perdía y encontraba. Pero de pronto algo que parecía sutil, como luciérnagas en la noche, como pequeñas perlas perdidas en una playa inmensa, algo se empezó a hacer más constante. Algo empezó a despertar aquí, aquí y aquí. Y esa integración de pronto es como que un velo que poco a poco empezaba a bajar. Y cuando empecé a sumergirme más en la vida de lo que siempre la humanidad ha dicho, los santos o las personas que han tenido una comunión con Dios, empecé a reconocer que muchos tenían vidas maravillosas, pero no estaban libres de problemas, no estaban libres de enfermedades, de cuestionamientos, de enfrentamientos, de incluso batallas y guerras, de gente que no los comprendía, gente que los rechazaba, gente que los prendió incluso para matarlos. Es decir, por más maravillosas que fuesen sus vidas, muchos de ellos sufrieron y sufrieron muchísimo. Entonces reconocí de que esta vida no es solamente para el disfrute. Esta vida también hay que transitar el dolor. Porque la verdad trae dolor. Pero si sigues caminando, ese dolor no es que te endurezca, pero sí te fortalece. Y es como el hierro que pones al fuego, lo templas para que puedas moldearte, decantarte, purificarte. Entonces, no rechaces el dolor. Encuentra cómo ese dolor transmuta tu alma. Y entonces de pronto tú te vas a volver, ya no un buscador, un encontrador. Vas a ir a encontrar. Vas a decir, Dios mío, quiero encontrarte. Dios mío, he sido un pecador, me he desviado, he sido un lujurioso, un drogadicto, un borracho, un cagón, un traidor, un pecador. Pero ya no más. Y tras esa decisión, algo se enciende y te empieza a llamar. Y cuando parece que la vida está muy oscura, de pronto hay una luz, hay un faro de Alejandría ahí que se enciende y te empieza a decir, ven, ven. Pero es un susurro, es un susurro. Entonces, de todo corazón te digo, olvídate de todo lo que yo considero basura. Todos esos objetos brillantes que están como mercaderes fuera del templo y empieza a mirar hacia adentro del templo. Y el templo no está afuera, está aquí.